Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar y bienvenidos sean todos ustedes a este tema de actualidad de los mercados, cómo se están comportando, pues cómo se van a comportar los mercados este mes. La idea de este webinar es entender un poco más todo ese aspecto coyuntural. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del Distrito Financiero, por si ustedes quieren saber más de nosotros del DFX. Les dejo pues toda la información, como la pueden ver tanto aquí en la parte de inicio, así como pues más adelante. Y pues el día de hoy también nos está acompañando Simón Barragán, que es actualmente trader, también, bueno, account manager del equipo de Equity. Entonces, muy buenas tardes para ti, Simón. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Raúl, gracias. Sí, pues como decía Raúl, yo trabajo como account manager con Equity. Básicamente soy la persona que está pendiente de sus cuentas, de la información, si necesitan algo de análisis técnico fundamental. Me pueden escribir siempre, yo estaré pues muy pendiente también como para ayudarlos en el proceso de búsqueda del broker. Si necesitan algún producto en específico, pues pueden comunicarse conmigo. Tengan en cuenta que estos seminarios gratuitos que dicta el Distrito Financiero son patrocinados por Equity. Entonces, pues quería comentarles un poco antes de empezar con el webinar de actualidad de mercado, de una situación que vi ayer, de hecho, de un trader que pierde $250,000 operando unas opciones put out of money en Robinhood. Básicamente el tipo lo que hace es, se va all in contra Apple y decide que Apple va a caer. Dice, Apple va a caer, Apple va a caer, las ventas están muy malas en celulares, están muy malas en iPads, están también pues muy regular en iTunes, que era uno que representaba como el que 5% del ingreso de la empresa en ese entonces, en el 2017. La acción estaba como en $120, el mercado abre, Apple da la noticia y los rendimientos están por encima de lo que él esperaba, pierde $250,000, queda negativo en su cuenta. Esto se los digo porque es muy importante que aprendan a gestionar el riesgo. A veces estamos muy seguros o que estamos muy seguros que tenemos razón. Él, por ejemplo, abre el mercado y empieza y va perdiendo $4,000, $14,000, no estopea la operación, no sale de la operación y sigue hasta que pierde pues la cantidad que ya les dije. Importante el análisis fundamental y tener opiniones, no sean tercos. Hay veces vemos una oportunidad muy grande, la volatilidad y las posibilidades que existen en el mercado, pero a veces nos sobreapalancamos. Es mejor tener ingresos pequeños y constantes que sacarla del estadio en una sola operación, porque pues podemos quedar como quedó él. Bueno, les voy a enviar el link, lo pueden buscar, se llama YOLO Wolf, es un gringo. Él igual ya cerró el canal de YouTube, pero los videos están por ahí rotando. Listo. Y además de eso, les quería comentar un poco pues de brokers. También tengo un cliente que está ahorita con un problema, está intentando hacer un retiro con un broker que no está regulado, que está en Vanuatu, la oficina, pero no tiene ninguna regulación. Entonces, siempre busquen que el broker esté regulado, que les ofrezca los productos que ustedes quieren operar y que les ofrezca seguridad a sus fondos. Busquen en foros, busquen en todo lado, empápense un poco de información y busquen la regulación. Es decir, pueden buscar que Equity está regulado en Inglaterra. eh, Asimismo tiene oficinas pues, a nivel mundial en Dubái, en Florida, para atender como el público necesario y poder ofrecer los servicios que ustedes necesitan. Nosotros ofrecemos acciones. Si están en Latinoamérica, van a poder acceder a acciones de Argentina, Mercado Libre, Cemex en México, Ecopetrol, Bancolombia, porque muchas veces conocemos un poco más de la economía y la situación política macroeconómica del mercado local, y no tenemos cómo aprovecharnos porque nuestros bancos nos cobran comisiones por transacción o ponen mínimo de $1,000 para hacer una sola transacción, ¿no? Entonces, para que intenten ver pues, las oportunidades que hay en el mercado y las puedan aprovechar. También les quería comentar que tenemos algunos métodos de depósito en estos países, depósitos locales, para no usar tarjetas de crédito que a veces no nos gustan. Pueden usar depósitos en efectivo, usando en Colombia Efecti, tarjetas de Rappi, pueden usar Rappi Pago, Pago Fácil, Link en Argentina, Caja Huancayo en Perú, dólar
en Costa Rica. Entonces, eh, aprovechen las oportunidades y los métodos de depósito que hay. Ir a la esquina a depositar en el broker no es algo que se pueda hacer con todos, pues de hecho no conozco ningún otro con el que se pueda. Entonces, disfruten el webinar, ojalá se empapen un poco de la situación de análisis fundamental y la situación del mercado para poder pues, tener buenos trades. Entonces, Raúl, te dejo con el webinar. Vale, muchas gracias Simón por tu participación, qué pena. Igualmente para todos ustedes, considero que es importante que nosotros hablemos un poco más del broker equity, pero sobre todo por estas herramientas o este valor agregado que nos ofrece el broker y sobre todo, que les quiero mostrar, es un portal, la verdad, bastante informativo, si lo miramos desde el punto de la actualidad de mercados, que es lo que nosotros nos podemos pues esperar a través de, digamos, de estas semanas que se vienen, que sin duda alguna ya el día de hoy tuvimos pues información bastante relevante y bastante pertinente frente sobre todo al tema de las nóminas no agrícolas de la NFP, que fue publicado el día de hoy, dado que el día de mañana es, es una festividad por parte de los bancos, digamos, en Holiday Bank, y pues más que todo nosotros tenemos que estar enterados tanto de estos festivos así como de toda la situación coyuntural que puede estar ocurriendo en los mercados financieros y es por eso que nosotros debemos siempre estar atentos y más que todo estar preparados ante todas esas situaciones. Es por eso que el día de hoy pues les voy a mostrar este portal informativo, la verdad me parece bastante interesante, que se llama Trade Hub, que es una herramienta que nos ofrece el broker Equity, que es como si nosotros habláramos de un portal informativo de trading. Entonces, claro, en este caso ustedes los están viendo en inglés porque estoy utilizando un navegador de Firefox, pero cuando ustedes utilizan Google Chrome, esta es una traducción automática de todo el contenido y más que todo ustedes van a poder encontrar toda esta información día a día. O sea, ustedes pueden activar las notificaciones de la página, pueden iniciar pues efectivamente su sesión y en la parte de news ustedes van a poder encontrar tanto las partes de las noticias así como de artículos que se centran específicamente en cada uno de los mercados o cada uno de estos activos que nosotros queremos analizar. Entonces, claro, ustedes lo que van a poder encontrar es bastante información. Lo que yo los invito es que ingresen a este portal, a este Trade Hub, porque van a poder encontrar tanto por parte de las noticias, así como por parte, bueno, de Forex, de currency, de commodities, de índices, y también cuando ustedes se van a la parte del sentimiento del mercado, ustedes van a poder encontrar pues bastante información, pero también en TechHub ustedes van a poder tener un reporte de diferentes análisis que aportan diferentes analistas o traders digamos que en todo este portal informativo que me parece bastante relevante o digamos que también otro punto que tengo que destacar de este portal va a ser el análisis de los productos, digamos en este caso vamos a dejar que pues efectivamente cargue un poco más esta parte porque a medida que ustedes van colocando o van seleccionando un activo o un instrumento, en este caso, vamos a seleccionar el euro con respecto al dólar, el euro dólar. Entonces simplemente ustedes lo van a seleccionar y les va a dar, pues, por supuesto que les va a mostrar pues la información del gráfico, pero en la parte inferior ustedes van a poder encontrar el análisis de los diferentes indicadores técnicos. Claro, esto significa que ustedes van a poder tener la información de cómo se está comportando el indicador desde el aspecto cuantitativo, teniendo en cuenta el precio típico, el precio medio, efectivamente el ADX, bandas de Bollinger, la combinación del MACD, parabolic SARS, RSI, estocástico, y ya la misma página les va a decir qué tipo de señal les va a brindar de acuerdo a cada uno de estos indicadores. Entonces, que si ustedes quieren tener una señal de compra, una señal, o quieren saber si es una señal de compra, de venta, por parte de los diferentes indicadores, ya les está diciendo, incluso les va a dar pues un movimiento con respecto al sentimiento del mercado, también les va a dar la información con respecto a las medias móviles, si estamos hablando de una media móvil estándar, bueno, simple, de una móvil exponencial, de una media móvil suavizada, adicionalmente también nos va a dar pues el tema de la información de los puntos pivot,
que es efectivamente esos puntos iniciales o esos niveles que los traders normalmente tienen en cuenta al momento que inicia toda la jornada del día. Entonces, claro, aquí ya nos está diciendo pues cuál es el punto pivot, cuáles son los tres niveles de soporte, los tres niveles de resistencia que nos van a funcionar para tener una operativa un poco más rápida, bueno, más tranquila, pero más que todo vamos a tener un análisis más rápido, más eficiente, y considero que ese es como el punto más clave y más relevante de, bueno, por parte de las cotizaciones de aquí en adelante. Entonces, es un elemento, es un aspecto que vamos a tener en cuenta y que es una herramienta que es totalmente gratuita que nos ofrece el broker Equity. Entonces, claro, es un punto muy importante, pero bueno, ya entrando en materia del webinar del día, vamos a hablar con respecto a la actualidad de mercados, qué es lo que nosotros nos vamos a esperar en el mercado este mes, pero sobre todo que vamos a tener en cuenta qué es lo que va a venir ocurriendo durante las siguientes semanas, que ya el día de hoy los mercados pues tuvieron un comportamiento, la verdad, bastante, digamos, cambiado, digamos, un poco raro, extraño, de cómo aperturó el mercado o antes de la apertura del mercado, que había un sentimiento completamente bajista debido pues a los números alarmantes de COVID-19 o casos, los nuevos casos de COVID-19 que se registraron en Estados Unidos, donde el día de hoy el estado de Texas nada más registró 10.000 nuevos casos, donde el país pues está registrando alrededor de 50.000 nuevos casos, fue el máximo que se llegó el día de hoy, que sin duda alguna generó un momento de inquietud por parte de los traders, porque algunos o se están escuchando diferentes opiniones de expertos que aseguran que la mejor manera de poder controlar este aspecto es volver a esos momentos de confinamiento o restringir esas políticas de reapertura que están manteniendo los diferentes estados en los Estados Unidos. Entonces, claro, aquí ya tenemos un paradigma que marcó fuertemente a los mercados, pero de hecho también el día de hoy se publicaron las nóminas no agrícolas, las cuales determinaron que se generó más de 4.8 millones de nuevos empleos en los Estados Unidos, donde se refleja que efectivamente la apertura o la reapertura económica por parte de los Estados Unidos generó estos buenos resultados desde el punto de vista del sector de la empleabilidad, permitiendo que la población tuviera un mayor nivel de consumo de bienes y servicios, dado pues el aumento de capacidad adquisitiva por parte de los empleos. Entonces, claro, eso es un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta en este, pues más que todo, en este webinar de aquí en adelante, pero como todo webinar de análisis fundamental, vamos a mirar pues efectivamente qué es lo que ha venido. Primero vamos a hablar de las proyecciones internacionales, vamos a mirar cómo va este tema de sell May and go away, vamos a hablar sobre los bancos centrales, el mercado del petróleo, qué está pasando desde aspectos estadounidenses, desde aspectos fundamentales, desde datos o indicadores más relevantes, y vamos a mirar efectivamente los rendimientos de los bonos y de los Estados Unidos, que son los más interesantes. Vamos a mirar pues un tip del día, que vamos a hablar un poco más de correlación, y si nos alcanza el tiempo vamos a ver un poco más del análisis de mercado en vivo. Entonces empezamos cómo se está presentando aún esa proyección de crecimiento económico en todo el sistema internacional. La verdad es que no tenemos pues, digamos que los mejores incentivos por parte de la economía a nivel mundial, dado que seguimos manteniendo pues una contracción bastante significativa en el crecimiento a nivel mundial, donde podremos seguir destacando que efectivamente Alemania, España e Italia siguen siendo los países que están llevando pues las mayores consecuencias de esta contracción económica. No se ha planteado que tal vez en el segundo semestre se presente una recuperación. El único país que muestra esos fortalecimientos es Alemania, que pues establece que ya de aquí del segundo semestre del año, es decir, desde el segundo, lo que es tercer y cuarto trimestre, se van a presentar crecimientos y vamos a mantener pues un constante crecimiento por parte de, digamos, de esta economía. Entonces, claro, eso es un punto muy sólido, muy relevante, pero digamos que por parte de Italia, por parte de España, son países que aún tienen una fuerte dependencia de la actividad económica del turismo. Entonces, ese sector de turismo aún se está planteando si se va a aperturar efectivamente desde el 15 de julio o si se va a aperturar desde el mes de agosto. Entonces, claro, por ahora no tenemos, digamos que unos puntos relevantes, pero sin duda alguna esta contracción, sobre todo de Italia, va a presentar pues consecuencias más adelante, y donde, bueno, por parte de España y por parte de Italia, pero digamos que aquí vamos a tener en cuenta es lo que nos espera más que todo adelante por parte del bloque europeo. Ya por parte de Japón, Reino Unido, Canadá siguen manteniendo esas contracciones del 6% hacia abajo,
mientras que Estados Unidos, de hecho, ya no presentó esa contracción o no apunta a ese 5.9%, sino que ya durante el primer semestre del año se registra una contracción del 5.0%. O sea, esa es como la previsión de los mercados. El primer trimestre del 2019 cerró en un menos 5.0, bueno, en una contracción del 5%. Se espera que el segundo trimestre pues también presente un comportamiento similar, pero bueno, hay que esperar esos resultados que se vienen más adelante, sobre todo durante este mes de julio, que adicionalmente por parte de los estados también vamos a presentar publicaciones de estados financieros por parte de las empresas en, bueno, en todo el sistema internacional, donde los mercados financieros mantienen una alta atención por parte de Tesla. Tesla es efectivamente esta empresa de fabricación de automóviles inteligentes, o más que todo pues eléctricos, que por supuesto tienen una conducción autónoma, pues está presentando que va a ser como la acción del año, debido a que ya superó una capitalización bursátil de 209.000 millones de dólares, que le da paso para ser parte del grupo de los 500, es decir, a ser parte del índice del Standard Poor's. Entonces, bueno, hay que esperar pues cómo se va a presentar este comportamiento de aquí en adelante por parte del mercado accionario. Ahora bien, seguimos o estamos entrando en esta época de verano que se conoce, o desde el mes de mayo escuchamos mucho la frase sell May and go away. Entonces nosotros como traders, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? El primer reto va a ser que vamos a tener un poco nivel de volumen y volatilidad por parte de los mercados financieros, y esta disminución de participación se debe porque estamos en esta gran época de verano. En sí, a nivel mundial, todos estamos entrando a una época de verano donde todos los traders pues están tomando más, o donde normalmente toman sus vacaciones, y debido a todo este tema de COVID-19 o de la pandemia, pues las empresas están aprovechando para enviar a todo su personal pues efectivamente unas vacaciones, digamos que durante esta época de verano. Entonces, claro, ¿eso qué va a implicar? Que nosotros en los mercados financieros vamos a encontrar una disminución por parte de la participación, es decir, volumen, vamos a verlo reducido, volatilidad no van a ser de los mismos niveles que sí veíamos anteriormente, debido a esta contracción económica que está presentando el mundo por parte del COVID-19, pero adicionalmente porque los inversionistas, es decir, los grandes traders, no están viendo oportunidades de inversión en estos momentos. Entonces lo que quieren hacer es esperarse más adelante para poder encontrar una buena oportunidad de inversión, y sin duda alguna estos nuevos flujos se van a ver más que todo aún, digamos, reflejados en los mercados desde el mes de noviembre, pero algunos expertos determinan que incluso se puede llegar a esperar hasta el mes de diciembre debido a todo este tema del COVID-19. Entonces, claro, aquí nosotros como traders retail no vamos a ser lo suficientemente grandes para generar un cambio en los mercados, y adicionalmente pues no se va a presentar esos niveles de volatilidad, así que no se preocupen si ven una menor participación, si ven una disminución por parte de los movimientos de los precios de los activos. Es algo normal que vamos a encontrar en esta época del año, pero si algo que nos llegó a sorprender el día de hoy fue la publicación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, la cual normalmente se publica todos los primeros viernes de cada mes. Pero claro, ¿qué fue lo que ocurrió este viernes en específico? Bueno, esta semana en específico, que el día de mañana el Holiday Bank, bueno, el festivo por parte de los bancos de los Estados Unidos, es decir, un festivo estadounidense, donde posiblemente vamos a ver que los mercados no se van a mover de gran manera. Entonces, claro, por ese motivo fue que se publicaron las nóminas no agrícolas el día de hoy, las cuales se ubicaron en 4.8 millones de nuevos empleos generados en la economía. Claro, primero que todo, la previsión estaba entre un 3.0%, es decir, que superó por 1.8 millones la previsión que esperaban los mercados financieros, lo que muestra un fortalecimiento por parte de la economía de los Estados Unidos, y ese fortalecimiento pues lo podemos ver reflejado a través de las empresas. Y esto, sin duda alguna, permitió que el dólar estadounidense ganara terreno al momento que se publicó la noticia frente al euro, presentando pues efectivamente una disminución por parte de las cotizaciones del euro dólar. Y esto porque se presentó, adicionalmente porque los índices como el Dow Jones, el Standard Poor's, el Nasdaq, al momento que empezó la jornada en Wall Street, ya estaban subiendo por encima de los 400 puntos, sobre todo por parte del Nasdaq y por parte del Dow Jones. Porque cuando el NFP sale positivo, lo que estamos viendo es que hay una mayor capacidad de generación de empleo, porque el NFP o las nóminas no agrícolas, bueno, también se le conoce como non-farm payrolls, muestran o reflejan la capacidad de crear empleo en los Estados Unidos. Entonces, claro, si el empleo aumenta, si este indicador aumenta, lo que nos está diciendo es que la salud en los Estados Unidos está bien, tenemos
fortaleza por parte de la economía del país del Greenback. Tenemos gente que tiene trabajo, entonces ¿eso qué implica? Que vamos a tener un aumento por parte del consumo de bienes y de servicios. Entonces ya tenemos ese aumento de consumo, entonces eso va a implicar que las empresas van a presentar mayores ventas, van a haber mayores rendimientos, efectivamente la economía va al alza. Y ya olvidamos pues ese escenario pesimista donde se determinaba que posiblemente una contracción del empleo fuera a presentar una disminución del consumo y adicionalmente una contracción por parte del crecimiento. Entonces, claro, esto fue un punto, la verdad, bastante interesante y bastante relevante que sin duda alguna sorprendió a los mercados el día de hoy, que muy probablemente el día de mañana para algunos mercados que estén operando, pues van a terminar de generar un impulso alcista por parte de, digamos, de esta buena noticia que sorprendió al sistema internacional. Pero claro, esta noticia fue bastante buena hasta alrededor del mediodía. Ya cuando se conoció que el país del tío Sam registró 50.000 casos de contagio de COVID-19, pues ahí fue cuando se presentó la eliminación de ese sentimiento alcista por parte de las cotizaciones de los Estados Unidos. Entonces, claro, datos de empleo súper importante y adicionalmente, durante la jornada del lunes de esta semana tuvimos el discurso por parte del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, donde Powell aseguró que digamos que este tema del virus del COVID-19 pues está generando, va a ser el mayor reto por parte del Banco Central, porque sin duda alguna, si no se llega a controlar el virus, lo que vamos a tener es una contracción económica por parte de los Estados Unidos, donde la reapertura apresurada puede llegar a generar mayores consecuencias en el largo plazo. Entonces, claro, eso es un punto, la verdad, bastante fuerte y bastante dramático que tiene que vivir el Banco Central, donde pues tenemos en los Estados Unidos tenemos ese enfrentamiento donde Donald Trump asegura que la economía tiene que aperturarse independientemente de lo que pase, mientras que Powell pues está, digamos que efectivamente quiere mantener esa actividad económica, pero que se preocupa de que este nuevo ciclo de contagios genere, pues son más personas fallecidas, donde las nuevas medidas que si se llegan a aplicar de confinamiento, lo que generen es que se alargue más esa brecha de una cuarentena incluso un poco más fuerte y más estricta que genere un impacto mayor en la economía. Entonces, un punto importante y relevante. Igualmente, esta semana, bueno, ya tuvimos el primer discurso, más adelante tal vez vamos a tener dos nuevos discursos por parte de Powell, entonces les recomiendo que estemos súper pendientes en ese aspecto. Igualmente también Christine Lagarde va a presentar pues efectivamente si mal no estoy, estamos hablando de la próxima semana, donde el Banco Central Europeo pues va a brindar pues efectivamente esa información de cómo se está comportando la economía, cómo le ha ido sobre todo a esas proyecciones económicas y a ese plan de financiamiento que había planteado desde el mes de junio, donde 600.000 millones de euros van a entrar a garantizar efectivamente esa liquidez en la economía y poder mantener la capacidad operativa, sobre todo que la circulación de la economía en todo el bloque europeo. Entonces, eso es un punto también importante y relevante. Ahora bien, siempre que nosotros estemos mirando cómo se está comportando la economía a nivel mundial, vamos a mirar el mercado del petróleo porque el petróleo normalmente siempre es ese reflejo de cómo se está comportando la industria. Entonces, en estos momentos estamos viendo las cotizaciones, bueno, es un gráfico por parte del WTI, es decir, estamos viendo el petróleo con referencia a West Texas, pero ¿qué es el punto importante que nosotros vamos a poder destacar? Que después de esa fuerte caída que se presentó durante el mes de abril a las cotizaciones actuales, podemos ver que los precios superaron la brecha de los $40. Es decir, tenemos un movimiento bastante positivo por parte de las cotizaciones, donde muy seguramente el nivel de los $43 va a ser el punto más desafiante que van a presentar las cotizaciones del petróleo por parte, bueno, digamos de aquí en adelante. Igualmente, pues en estos momentos les voy a mostrar la plataforma de MetaTrader 4 por parte del broker de Equity. ¿Y qué es lo que nosotros podemos destacar? Efectivamente, los petróleos está ubicado en el nivel de los $40. Es un nivel, la verdad, bastante estable por parte de las cotizaciones. Pero claro, ahorita tenemos ese nivel del 61.8 del Fibonacci, que es el nivel que ustedes están viendo actualmente. ¿Qué representa este nivel? Primero que el precio de los $43.60 va a ser el nivel más relevante que los precios van a tener que soportar, o menos que todo, van a tener que sobrepasar para poder definir una nueva tendencia alcista que va a marcar las cotizaciones de aquí en adelante. Es decir,
que si los precios llegan a superar el nivel de los $43, lo que van a tener es terreno para recuperar esos niveles que se perdieron desde el inicio del año. Es decir, que ya culminamos efectivamente el primer semestre del año, donde podemos ver que el petróleo presentó efectivamente esa reducción hasta el día de hoy de alrededor de unos $25. Lo importante es ver que de aquí en adelante las cotizaciones por parte del crudo sigan manteniendo esa estabilidad, es decir, que sigan encontrando esos máximos o, bueno, esos niveles altos cada vez más marcados. Pero claro, desde el aspecto técnico podríamos decir que los precios tienen incentivos para seguir creciendo, pero desde el aspecto fundamental vamos a poder encontrar un conjunto de retos bastante significativos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos retos significativos? Primero, nosotros estamos pues efectivamente en un momento positivo por parte de la situación coyuntural con respecto al precio del petróleo, pero estamos viendo nuevos enfrentamientos entre diferentes participantes de esta materia prima en el sistema internacional, los cuales aseguran que no están seguros de cumplir los recortes de petróleo establecidos por parte de la OPEP+, sobre todo porque, claro, la situación coyuntural ahorita amerita que todo esfuerzo económico se tiene que seguir manteniendo para garantizar el valor adquisitivo de las economías. Entonces, claro, Angola y Libia, pues efectivamente están tratando de afirmar o digamos de asegurar que deben mantener niveles productivos, incluso que deben aumentar estos niveles de bombeo o con la finalidad de mantener pues un valor o más que todo un crecimiento económico en sus países. Entonces, claro, esto a la OPEP no le genera, digamos, un agrado esta información, o sobre todo, digamos, por parte de la OPEP+, donde Arabia Saudí sigue manteniendo fuertes presiones en estos países para que se mantengan las contracciones de los niveles de bombeo, sobre todo ya durante este mes de julio, dado que a finales del mes de julio se acaba ese acuerdo de reducciones de bombeo por parte de la OPEP+, y adicionalmente que algunos productores, pues digamos que se aprestan, es decir, que efectivamente están a favor de mantener los recortes de los suministros de bombeo, pero claro, hay algunos países que efectivamente dicen que no ven tan necesario mantener los recortes, pues los pueden mantener hasta el mes de julio, pero ya a finales del mes de julio quieren aumentar efectivamente esos niveles de bombeo. Entonces, claro, ¿eso qué va a implicar? Que muy posiblemente las cotizaciones vayan a buscar nuevamente el nivel 50, es decir, que los $37.38 van a empezar a trabajar como ese soporte por parte de las cotizaciones. Entonces, este espacio por parte del gráfico, sobre todo entre el nivel 50 y el nivel 61, va a ser determinante, sobre todo de acuerdo en torno a materia del petróleo. Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante. Igualmente, claro, nos enfrentamos al nuevo acuerdo porque ya en julio se acaba, a finales de julio se culmina ese acuerdo de reducción de bombeo. Encontramos nuevamente, es decir, sobre los $40. Lo importante es que las cotizaciones sigan manteniendo ese impulso alcista. Estamos o se espera que los acuerdos comerciales entre Arabia Saudí, Rusia e Irak pues se establezcan o más que todo se fortalezcan al punto en que se puedan seguir manteniendo esos niveles de bombeo, sobre todo porque los precios quieren llegar a ubicarse nuevamente sobre los niveles de los $60, que es ese nivel inicial que arrancamos en el 2020. Entonces, claro, si llegan a los $60, ya el mercado del petróleo va a poder recuperar todo ese espacio perdido durante los primeros 3 meses del año, o sobre todo entre el primer y el segundo trimestre del 2020. Pero claro, ahorita hay que esperar cómo se va a comportar el entorno coyuntural, sobre todo que también los inventarios de petróleo pues siguen siendo, digamos, bastante negativos, es decir, bueno, negativos en el sentido de que son cada vez más bajos, es decir, que es un buen comportamiento. Estados Unidos demostró una contracción de menos 7.5 millones de barriles producidos diariamente durante la semana estamos hablando del mes de junio, al mes de julio, desde el 20, bueno, vamos a mirar efectivamente desde qué semana exactamente para no darles una mala información. Estamos hablando que desde los inventarios que van desde el 24 al 1 de julio, del 24 de junio al 1 de junio, pues fueron bastante negativos. Entonces, claro, esto refleja la capacidad, o más que todo, de Estados Unidos de poder contribuir a los precios internacionales del petróleo. Y Goldman Sachs, pues, sigue disminuyendo esas predicciones negativas por parte de este tipo de mercado. Pero claro, tanto Goldman Sachs como diferentes participantes del sistema internacional aseguran que
el COVID-19 va a ser el determinante del mercado del petróleo. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar una nueva segunda ola de contagio, muy probablemente todo el sistema internacional pues va a tener que volver a niveles de confinamiento, lo que va a generar que los países disminuyan nuevamente sus niveles de consumo de crudo y eso va a generar pues una caída en los precios internacionales del petróleo. Entonces, claro, ¿qué es lo que esperan muchos? Que la vacuna, que efectivamente ya tenemos una vacuna bastante exitosa que está a punto de terminar su fase 3, presente pues, o bueno, empiece a manufacturarse y empiece a distribuirse en todo el sistema internacional, porque ya con la vacuna pues va a permitir que efectivamente la población a nivel mundial vuelva a, digamos que a reactivar su estilo de vida y eso implica reactivar la economía. Pero digamos que Goldman Sachs también asegura que bueno, no solamente Goldman Sachs, sino que diferentes expertos que por ahora, digamos que para que toda la población reciba una dosis, pues se va a demorar bastante tiempo, hay que tener bastante cuidado. Igualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aseguró que ni siquiera se ha visto el peor momento de esta pandemia del COVID-19, entonces pues hay que tener en cuenta ese punto, pero digamos que desde el aspecto ya coyuntural directo del mercado del petróleo, Libia va a ser efectivamente ese estado que va a generar más de hablar con respecto a los precios internacionales del petróleo. Entonces, un punto importante que les recomiendo a todos ustedes estar vigilando. Ahora bien, en aspectos fundamentales, ¿qué es lo que nosotros no estamos viendo y qué es lo que nosotros nos vamos a esperar? Primero, se acercan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2020. Sigo siendo bastante enfático con este punto porque en este momento del periodo de tiempo vamos a ver que la política monetaria, adicionalmente que los mercados se van a empezar a mover en torno a ese tema. Entonces, claro, ahorita estamos esperando que, digamos que la nueva campaña política se centre en todo este tema del COVID-19. Entonces es importante ver cuál es el nivel de aceptación que está teniendo Donald Trump, si realmente tiene esa probabilidad de que sea elegido como presidente nuevamente de los Estados Unidos, un presidente reelecto, o si realmente el Partido Demócrata también va a presentar pues un gran impulso durante estas elecciones presidenciales que se van a dar durante el mes de noviembre. No vamos a presentar recortes bueno, interés, tipos de interés por parte de la Fed. Powell nuevamente volvió a ser enfático. No van a haber tasas negativas y adicionalmente que esta pandemia no está ni cerca de terminar, que fueron las palabras por parte del director de la OMS que mantienen pues ciertos niveles de preocupación por parte de los participantes del mercado, porque claro, desde el inicio que pues el director, y no solamente el director, sino que toda la OMS aseguró que la pandemia iba a ser un tema de importancia a nivel internacional, algunos le hicieron caso, algunos otros no, y pues actualmente pues hasta genera o generó un fuerte impacto en todo el sistema internacional. Tenemos, bueno, hasta julio llegamos hasta el acuerdo de bombeo por parte de Rusia y Arabia Saudí, por parte de la Unión Europea, Christine Lagarde, pues siguen teniendo como esa fe por parte del plan de recuperación europeo, la cual pues Alemania está mostrando esos resultados de ese plan de recuperación, ya lo vamos a ver más adelante, y adicionalmente pues que este plan de recuperación está destinando alrededor de más de 60.000 millones de euros para seguir manteniendo el programa de compra de bonos y adicionalmente garantizar la liquidez en la economía durante todo, pues digamos, por parte del continente, del viejo continente, sobre todo del grupo económico. Entonces hay que mirar este punto. Desaceleración económica, la verdad es que es una realidad, pero lo importante es que ya para muchos este segundo semestre del año va a ser ese punto donde todo va a ser más positivo. Algunos dicen que es un buen momento para entrar en largo por parte de las cotizaciones, pero claro, los temores son inminentes. Se centran en una segunda ola de contagio por parte del COVID-19, pero bueno, aquí ya estamos con respecto a la carrera para presentar esa, digamos que la vacuna óptima que pueda por fin, digamos que brindarle tranquilidad a los mercados financieros y no solamente a los mercados, sino al sistema internacional. Ahora bien, por parte de los datos digamos, de las economías más sólidas, más relevantes, tenemos unas nóminas agrícolas bastante positivas, un aumento bastante marcado, donde la tasa de desempleo presentó una reducción, dado que la previsión de los mercados era alrededor del 13%, pero esta se ubicó en el 11.1%. Entonces, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos realmente está generando nuevos empleos y que muy posiblemente si la economía sigue operando como está y los casos de contagio se controlan de una manera que permita que la actividad o los ciclos económicos continúen, pues vamos a ver pues una tasa cada vez más negativa o bueno, cada vez menor por parte de los datos de desempleo de Estados Unidos. La tasa de intervención se sigue manteniendo entre el rango entre el 0 al 0.25%. Eso sí,
tenemos unos subsidios de solicitudes de desempleo, bueno, los subsidios de desempleo de los Estados Unidos, que se ubicaron en 1.4 millones frente a una predicción de los mercados de 1.3 millones. Claro, yo sé que puede que digamos que el cambio de la cifra no sea tan significativo, pero sí es importante que nosotros, o algo que nosotros debemos resaltar, es que efectivamente este punto lo que nos está mostrando es que por más de que se esté generando nuevos empleos, los solicitudes de desempleo siguen ubicándose en millones. Y esta ubicación en millones, sin duda alguna, lo que nos está diciendo es que puede que algunos sectores de la economía se estén aperturando, pero no está garantizando que la población estadounidense, o digamos que una gran parte de la población, es que la garantía de tener un empleo. Entonces, claro, esto puede llegar a generar complicaciones entre el mediano o en el largo plazo. Entonces, es un punto que vamos a tener bastante cuidado. El PIB trimestral proyectado por parte del Reino Unido fue peor de lo esperado. Antes se esperaba una contracción de 1.6, se presentó una contracción de 1.7% con una inflación constante del 0.8%. No significa que sea algo muy negativo, pero pues puede implicar que el Reino Unido más adelante llegue a sufrir las consecuencias de la pandemia del COVID-19, pero de hecho el que más vamos a destacar es por parte de Europa, donde el PMI de servicios y manufactureros nuevamente se acercaron al nivel de 50, sobre todo que el PMI de servicios ya está mostrando niveles de sólida recuperación. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que a pesar de que no está por encima del nivel de 50 como el sector manufacturero, es decir, no está en expansión económica, ya está mostrando pues una recuperación bastante sólida luego de haberse ubicado en el nivel del 12 por parte del PMI. Entonces, claro, esto ya nos está diciendo que Europa se está recuperando de una fuerte manera, donde se mantiene una tasa de intervención del 0%, pero que se destaca el buen parte de Alemania, ya superó nuevamente el nivel de 40, se acerca al nivel de 50, pero sobre todo por parte de Francia que tenemos ambos, tanto el PMI manufacturero como el PMI de servicios, por economías del bloque están más fuertes, están mostrando una recuperación. Y si muestran esa recuperación, lo que me está implicando es que Europa está mejor encaminado para mantener efectivamente crecimientos significativos y adicionalmente que su industria empieza a crecer de la mejor manera. China, por su parte, está mostrando un nuevo ciclo de contagio, puede llegar a ser bastante preocupante. Es necesario que estemos vigilando pues este aspecto por parte del gigante asiático. Ya en Pekín está tomando nuevas medidas, hay que mirar cómo se están comportando las diferentes regiones del país y Japón pues está registrando nuevos casos de contagio a pesar de las estrictas medidas que presentó, sobre todo luego de haber declarado pues el levantamiento del estado de emergencia. Hay que mirar realmente si se puede llegar a presentar una segunda ola. Por parte ya de los bonos de los Estados Unidos, vamos a poder ver que los rendimientos o la curva de los rendimientos de los títulos del Tesoro Nacional de los Estados Unidos igualmente mantienen un comportamiento alcista bastante positivo, en el cual tenemos una convergencia con respecto al nivel actual, con respecto al año anterior, bastante positivo, es decir, que lo tenemos nuevamente por encima del 1%. El que tal vez pueda llegar a ser una preocupación puede ser los rendimientos de los títulos de los 10 años, que es el más comparativo, porque estos no logran superar ese 1%, pero sin duda alguna, mientras el corto plazo nos esté mostrando un valor inferior a largo plazo, significa que tenemos una pendiente bastante positiva por parte de los Estados Unidos. Aún no se ha aplanado fuertemente, pero bueno, hay que mirar, sobre todo que en este tema del COVID-19 o del coronavirus va a generar más que todo un impacto en el mediano o largo plazo, no tanto en el corto plazo por parte de la economía. Y adicionalmente, ustedes yo creo que también se deben estar preguntando, ¿por qué es importante seguir los bonos? Primero que todo, porque normalmente los bonos siempre van a ser la referencia de cómo se está comportando la economía a nivel general. En sí, el mercado de la deuda va a ser el reflejo de la solidez de las instituciones, la solidez de efectivamente de cómo se está comportando el gasto público, el endeudamiento y adicionalmente que a medida que la renta fija aumenta, la renta variable disminuye, mientras que cuando la renta fija disminuye, la renta variable aumenta. Entonces, claro, es mira esa relación riesgo eh, que presentan estos dos tipos de mercado y que no nos está mostrando, digamos, que aspectos muy negativos, se siguen viendo niveles que no se habían visto desde el 2007 y hay algunas personas que pues piensan
que el temor de una posible crisis económica sigue siendo algo vital, sigue siendo algo palpable, hasta que realmente el tema de la pandemia no se elimine en todo el sistema internacional. Pero pues bueno, esto es un punto, la verdad, en lo personal me parece un punto comparativo bastante difícil, pero no significa que no se pueda. Lo importante es ir mirando cómo se va a comportar estos tipos de mercado. Entonces, claro, ahora bien, ya casi para terminar este webinar es importante hablar de qué es lo que nosotros nos vamos a esperar esta semana, sobre todo digamos que qué es lo que vamos a esperar durante las siguientes jornadas, contando pues la jornada del día de hoy. De hecho, hoy tuvimos pues efectivamente un cambio de empleo no agrícola y una tasa de desempleo bastante positivos. La balanza comercial por parte de Australia pues mantuvo digamos un comportamiento estable hasta este punto. Lo negativo que podemos ver durante estas jornadas pues fue efectivamente los reclamos de desempleo por parte de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder esperar? Sin duda alguna, un aspecto muy fundamental y muy importante va a ser más que todo el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que va a ser un discurso que nos va a referir cómo se está comportando Europa, porque ya sabemos cómo está Estados Unidos a través de efectivamente de las nóminas agrícolas o el NFP, que nos mostró, digamos, que un resultado bastante sólido y bastante relevante. Igualmente, esto no significa que no debemos preocuparnos, digamos, más publicaciones de Estados Unidos. De hecho, el 6 de julio, que estamos hablando que es el lunes, que me con usted, o no, el martes, vamos a tener pues la publicación del ISM no manufacturero PMI, entonces un indicador bastante importante para los Estados Unidos, y adicionalmente vamos a tener la tasa de interés por parte de Australia. Entonces, claro, aquí vamos a mirar efectivamente si Australia va a mantener nuevamente su tipo de interés o si realmente va a presentar ese recorte para ubicarlo en el 0%, porque actualmente se ubica en el 0.25%. Entonces digamos que eso es un aspecto bastante relevante. Digamos que yo les voy a recomendar que mantengamos, digamos que esa vigilancia. El viernes 10 de julio vamos a tener pues la publicación del desempleo por parte de los Estados Unidos, de Canadá, y la tasa de desempleo. Entonces para el USD CAD va a ser bastante importante esta publicación, y adicionalmente pues vamos a tener el índice de precio de producción también ese día por parte de los Estados Unidos. Entonces es como un aspecto, la verdad, bastante relevante. Pero claro, los mercados ahorita se están centrando más que todos en el discurso que vaya a presentar Christine Lagarde. Hay que esperar pues efectivamente la confirmación por parte del discurso. Ya sabemos, PMI no manufacturero de los Estados Unidos. Aquí vamos a mirar cómo se está comportando esa relación de compras administrativas, es decir, por parte de las empresas, que van a mostrar la solidez de la economía en todo, digamos, por parte de los Estados Unidos. Tenemos cambio de desempleo por parte de Australia, pero no podemos olvidar, pues, por parte de las tasas de interés. Entonces, es como un punto importante y relevante, pues, que les voy a dejar, pues, el día de hoy. Entonces, digamos que es un aspecto que no quiero que omitan. Y hablando, pues, del tip del día, es importante que nosotros entendamos cómo vamos a efectivamente tener o aumentar ese mayor nivel de rentabilidades a través de la gestión del riesgo. Y una mejor o la mejor manera en la cual nosotros vamos a empezar a gestionar nuestro riesgo va a ser a través de la diversificación, que lo vamos a realizar a través de las correlaciones. Pero entonces en este caso yo les traigo esta tabla, que esta tabla lo que nos está mostrando es efectivamente la recuperación después de una pérdida. Es decir, en tema de esfuerzo, en un valor de esfuerzo, vamos a ver o cuál es, digamos que esa recuperación necesaria que nosotros tenemos que hacer para volver a nuestro punto inicial en nuestras cuentas. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dice esta tabla? Que esta tabla, espero que todos ustedes se la memoricen, y es lo que nos está diciendo que de acuerdo al porcentaje de pérdida que nosotros tengamos en nuestra cuenta, cuál va a ser ese esfuerzo para recuperarnos y sobre todo volver a ese punto inicial. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. La tabla, ¿qué es lo que nos determina? Que si nosotros llegamos a tener una pérdida del 20%, vamos a tener que realizar un esfuerzo del 25% para volver a nuestro valor inicial. Es decir, que si nosotros empezamos nuestra cuenta con una cuenta de $1000, lo que nos dice es que luego de haber tenido una pérdida del 20%, es decir, que nos queden $800, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo de $250 para volver a ese punto inicial de los $1000. Yo sé que de pronto numéricamente no, digamos que nosotros decimos, pero es que eso no tiene ningún sentido. Pero de hecho el sentido viene es porque a medida que nosotros permitimos que nuestra cuenta vaya disminuyendo, es decir, nuestro margen, significa que nosotros vamos a tener que realizar un mayor esfuerzo, porque claro, el tamaño de mi cuenta no va a ser lo mismo.
No va a ser más difícil hacer $250 con una cuenta de $800 que con una cuenta de $1000, o incluso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si llegamos a tener una pérdida del 50%, tenemos que hacer un esfuerzo del 100%, es decir, que si nosotros tenemos nuestra cuenta de $1000 y perdemos $500, para llegar nuevamente a esos $1000 tenemos que hacer un esfuerzo del 100%. Es como si nuevamente cumpliéramos un objetivo mensual de nuestras cuentas para volver a nuestro punto inicial. O incluso me parece algo bastante fuerte. Si nosotros llegamos a perder el 60%, tenemos que hacer un esfuerzo del 150% para volver a ese valor inicial. Entonces, por eso, como les decía Simón, la gestión del riesgo es un punto muy importante y muy relevante que nos va a permitir tener una mejor comprensión, una mejor análisis, pero más que todo una mejor experiencia en los mercados financieros. Entonces, es la recomendación del día de hoy que les dejo a todos ustedes, y pues no siendo más, llegamos al final de este webinar. Igualmente pues aquí les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces si ustedes se quieren comunicar con ella, les dejo pues toda su información de contacto. Pueden comunicarse a través de WhatsApp, a través de su número de trabajo o a través de un correo electrónico. Entonces, ok, Jean Albert, tienes una pregunta. Igualmente, cualquier persona que tenga alguna pregunta puede realizarla con todo el gusto, que se las voy a responder pues ya en estos últimos minutos que quedan del webinar. Entonces, ¿crees que se esté presentando una burbuja? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Ok, inyectando bastante capital, ¿hasta cuándo? Además, la creación de nuevos empleos y las solicitudes de subsidio de desempleo en aumento. Ok, muy buena pregunta, Albert. Entonces, desde el punto de vista, si se está creando una burbuja, es difícil determinar si se está creando una burbuja financiera, pero hay algo que sí nosotros debemos tener en cuenta. La actividad económica que está presentando el sistema internacional, que ha sido constante, sobre todo por parte de la Fed, incluso por parte del Banco Central, se debe por la constante inyección de capital que ha presentado estas dos instituciones. Es decir, que la economía de los Estados Unidos se ha logrado mantener porque efectivamente la Fed no ha parado de inyectar dinero, no ha parado de prestar, en emitir deuda. Esto no va a ser para siempre. Y ese es el punto importante. Cuando la Fed ya empieza a agotar sus recursos, va a tener que dejar que las empresas empiecen a mostrar la recuperación de su actividad productiva. Por eso el afán de diferentes analistas o diferentes expertos en mantener una activación o una reactivar la economía, ahí es cuando uno puede llegar a entender pues esas palabras gruesas por parte de Donald Trump o por parte de diferentes senadores de los Estados Unidos, porque claro, detener la economía o mantener la economía a través de inyecciones implica que si no hay una actividad económica no va a poder presentarse un momento de recuperación, y si no se llega a presentar ese momento de recuperación vamos a poder encontrar pues un impacto bastante negativo en las cotizaciones. Entonces, claro, hay algunos dicen que la misma burbuja la está creando el exceso de liquidez o inyección de liquidez por parte de la Fed o de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso es un punto, la verdad, importante. Pero claro, digamos, es que ya ese es como el punto negativo. El punto positivo es que la Fed aún tiene mucho terreno para seguir inyectando en la economía. Aún le quedan bastantes recursos, aún le quedan bastantes instrumentos, y adicionalmente pues que ha sido bastante flexible sobre todo con esas grandes empresas para mantener esas actividades productivas. Entonces, claro, ¿hasta cuándo? Hasta que realmente se presente una tranquilidad por parte del COVID-19. Cuando ya sea que estemos hablando de una vacuna o ya digamos que la pandemia la logren controlar, lo importante es que la actividad económica sea constante. Si se llega a frenar nuevamente, como se frenaba anteriormente, claro, garantizar nuevamente solicitudes de subsidios de desempleo, empezar a salvar algunas empresas, porque muchas empresas se acogieron a la ley de bancarrota para recibir algunos subsidios por parte del Estado. Entonces, claro, entonces es un punto importante y relevante. Pero que aumente, digamos, la creación de nuevos empleos, de hecho, es bastante positivo, porque significa que hay, hay producción, hay consumo. Entonces, claro, eso significa que la gente se está ocupando y va a tener valor adquisitivo. Que haya un aumento en las solicitudes de subsidio de desempleo es desalentador, pero lo importante es que estas solicitudes no vuelvan a cifras como de 5.8 millones, de 6.2 millones, que se mantengan 1.4 millones, está bien, pero pues digamos que no es tan confiable en ese punto. Ok, Joyce, la tasa de intervención se conoce como la tasa de interés que fija el Banco Central, es decir, es la tasa que fija los bancos centrales para el sector financiero, que son las tasas que rigen la economía. Entonces, como si nosotros miráramos que la Fed fija su tasa de interés o su tasa de intervención, y Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America
modifican sus tasas y empiezan a presentar esos préstamos interbancarios bajo esa tasa. Entonces, claro, si la tasa es más económica o es más baja, eso va a implicar que los costos de financiación de esa empresa de la economía van a ser más bajos. Entonces, eso va a implicar mayor consumo. Si son más altas, lo que va a implicar es que esos costos de financiación van a ser más altos, lo que va a aumentar el ahorro, va a disminuir el consumo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia por parte de la tasa de intervención bueno, en cualquier banco central. Pero la tasa de intervención o la tasa de interés siempre la fija el Banco Central. No hay otra institución más que la fije sino el Banco Central. ¿Listo, Joyce? Espero haber respondido tu pregunta. Igualmente, si quieren saber más con respecto a todos esos aspectos de conceptos, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com o que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, y si nos quieren escribir a WhatsApp también, igualmente si me quieren enviar un correo, pueden enviármelo a r.ramirez@dfx.com, y para las personas que tengan perfil en trading me pueden seguir a r-ramirez-dfx, pero también quiero invitarlos a todos ustedes a que ingresen aunque sigan en Instagram, en Facebook y en LinkedIn a Equity Latam, que a ellos también están publicando excelente contenido diariamente. Entonces, pues no siendo más, me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del Distrito Financiero que llevamos trabajando de la mano junto al equipo de Equity. Entonces, si quieres saber más de nosotros o incluso nuevamente, sé que Tania León les dejó su información, pero igualmente aquí también les vuelvo a presentar la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por, digamos que toda esa información, por su participación. Y ya para finalizar lo que me estás mencionando, Jean Albert, ¿se podría estar presentando una burbuja? Sí, se podría estar presentando, pero claro, ¿cuál es el problema de las burbujas? Que digamos que uno sabe que existen al momento que explotan. O sea, podemos encontrar muchos aspectos, muchas teorías, muchas opiniones de que ya existen burbujas, pero las burbujas siempre explotan. Lo importante es entender cuál puede llegar a ser el detonante de esa burbuja, que puede ser efectivamente el cierre de una empresa, el rompimiento de una empresa, es decir, la bancarrota de un banco, de una empresa grande. Esos pueden ser, digamos, con los puntos, el cierre de un sector económico, mejor dicho, hay muchas maneras en las cuales una burbuja puede llegar a explotar. ¿Listo, Jen Albert? Entonces, digamos, para que tengas en cuenta. Entonces, no siendo más, ahora sí, me despido de todos ustedes, les deseo una feliz noche a todos y también estén pendientes de la publicación de los webinars de la próxima semana. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.